con los ojos encendidos, haciendo preguntas. Y la retroalimentación que yo recibía de ellos era una buena. Así que yo no me quejo de esta etapa. Fue una etapa buena, fue una etapa de mucho aprendizaje. Ahora, ¿qué ocurre? Una segunda etapa. El Mario DC, D.C. Mario después del ciberespacio. Y esto es lo que yo llamo la conversión 1.0. Recuerden, estamos hablando de epifanías y vamos a definir como yo veo, ¿verdad?, ese concepto dentro de la web. Después del ciberespacio, y eso básicamente, ¿verdad?, esta etapa tiene también una serie de periodos. Un periodo que yo llamo la enseñanza complementada por Internet, y fue un periodo en donde yo descubro, en 1998, yo descubro el Internet. Y la primera pregunta que yo me hago fue, ¿esto es una maravilla? Esto es un milagro. Fue lo que yo dije. Esto es un milagro. ¿Cómo es que esto es posible? Y quedo ciertamente encantado con esto del Internet. La otra pregunta es, ¿cómo yo puedo usar esto en mis clases? Directamente. Ahí llega una sabática, y las sabáticas son periodos que, si uno los usa adecuadamente, son espacios en donde uno puede ser transformado. Yo, después de esa sabática, no fui el mismo. Empiezo a decir, ¿cómo yo puedo utilizar esto en mis clases? ¿Qué herramientas yo tengo? Así que esta web epifanía, como un momento en que el poder del ciberespacio se revela a las personas, una revelación instantánea, una súbita manifestación iluminante, es lo que yo puedo describir que yo sentí en esta experiencia del ciberespacio. Y el sonido ancestral, vamos a ver. El sonido ancestral, vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿Está escuchando muy bien? Todavía, sin embargo, espero que lo escuchen. La epifanía del Internet Dialog. Y usted dice, pues puede decir, profesor, yo todavía la escucho. Yo todavía tengo esa epifanía todos los días. Sí. Y yo digo, no, felicidades, ¿no? Para mí fue bien importante porque fue el primer momento en que accedemos al Internet, y yo recuerdo las noches en que yo trataba 40, 50 veces y escuchaba el sonidito 40 o 50 veces, porque no me podía conectar, porque había muchas personas conectando, y la dichosa cuenta de coqui.net solamente me dejaba un número de personas a la vez. Pero con todo y eso, yo trataba, era fascinante, porque en el momento en que yo me conectaba, yo empezaba a navegar por páginas, a aprender de sitios que yo siempre había querido
acceder, navegar, y no podía hacerlo. Así que nos convertimos en internautas. Nos convertimos en internautas. ¿Y qué ocurre? Yo desde el principio quería crear. Profesor, maestro, esto de navegar solamente y de ver cosas y leer, no me llenaba. Y pues, profesor de psicología, ¿qué es eso del HTML? Me decían que era lo que estaba construido, y está construido las páginas de internet. Yo digo, contra, aquí está la revelación. Yo necesito ¿qué? El lenguaje, la palabra, es importante. Así que me dedico a aprender HTML con las etiquetas para crear hiperenlaces. Cuando yo creé el primer hiperenlace mediante el lenguaje HTML, yo dije, esto es una maravilla. Yo poder crear una página bien sencilla construyéndola con HTML. Difícil, me tomaba muchísimo tiempo esencialmente en crear estas etiquetas de HTML, pero disfrutamos realmente. Pero por otro lado, de momento descubro que yo no tenía que escribir esas etiquetas directamente, y habían lo que se conocían como editores de HTML, en donde era como esencialmente una plataforma como si fuese Word, en donde yo escribía y el programa me transformaba todo lo que yo escribía en HTML. Esto es, ¿verdad?, lo que yo necesito. Y ahí, sin duda, hay un programa que ya no existe, ya desapareció, pero para mí fue bien importante en términos de creación de páginas web, que era Trellis Web, todavía lo uso. Así que nos obsesionamos. Las epifanías nos llevan a obsesionarnos. Pero ¿qué ocurre? Si usted no se obsesiona con una idea, usted no desarrolla la idea. La obsesión en la ciencia es el elemento fundamental para la creatividad. Por eso es que cuando yo veo a una persona obsesionado con algo, digo, va por buen camino. Si tú no estás obsesionado, esa idea no va para ningún lado. Nosotros necesitamos personas que se obsesionen con buenos proyectos. El problema es que a veces los individuos se obsesionan con los proyectos que no son saludables. Invertimos entonces mucha energía ¿en qué? En ver televisión. Nos obsesionamos con la televisión. No tengo nada en contra de la televisión, pero ¿cuál es el problema de la televisión? Que no tiene un mouse. Le voy a traer un cuento sobre eso, que para mí fue bien iluminador. Al descubrir la internet, me alejé de la televisión, casi totalmente. Y cuando yo me empiezo a preguntar por qué a mí la televisión no me gusta, y es que yo no puedo crear en la televisión. Yo no puedo conseguir lo que yo quiero en algún momento mediante la televisión. Pero con esto sí. Aquí yo puedo encontrar casi todo lo que en un momento determinado yo quiero. Así que nos obsesionamos con esto de crear páginas web. Y todavía existen, tengo como 30 o 40 páginas web de diferentes temas que todavía están vivas en el ciberespacio. Están vivas, pero sin mantener. ¿Por qué? Porque nos obsesionamos. Y estas son, ¿verdad?, algunas de las obsesiones. Nos obsesionamos con la web 2.0. Y yo recuerdo, yo creo que fue para el 2005, yo hablaba
en mi blog de lo que yo creía que era la muerte de las páginas web. ¿Por qué? Porque al descubrir los blogs, los weblogs, los blogs educativos, yo enterré todas las páginas web que había creado. Todo lo podía construir a través de esto que se comenzó a llamar y se llama los blogs. Así que los blogs, en un momento determinado, yo los descubro y digo, pero esta es la manera que yo puedo entonces publicar contenido en la web. Esta es la manera fácil de crear y publicar contenido. Pero no solamente publicar y crear contenido, es que otras personas pueden comentar sobre lo que yo escribo. En la página web usualmente no existe esa oportunidad. Así que en términos de interactividad, el blog, que es parte de esto que llamamos la web 2.0, y para mí, yo creo que cuando uno... hay personalidades de acuerdo a la web 2.0. Hay una personalidad blog, y es que cuando usted dice, el blog es mi herramienta. Hay una personalidad wiki, y el wiki es mi herramienta, en donde usted usa las demás, pero el centro de usted es el wiki. Hay personalidad Second Life. En ese sentido, ¿verdad? Cheo es Second Life. Y así por el estilo. Esto implica también una transformación, unas buenas nuevas, una nueva revelación, la 2.0. Ese término desarrollado por O'Reilly y Media en el 2004 tiene solamente 5 años. Y cuando uno mira hacia atrás, dice, con solamente 5 años. Ahora, ¿qué ocurre? Ya las personas están hablando de la muerte de la web 2.0. Yo digo, si ahora es que yo lo estoy disfrutando, ¿por qué la están matando? Sí, porque aquí los llamados expertos, les gusta esto de matar las cosas antes de tiempo, ¿no? Hay otros que hablan de la muerte de los blogs. Muerte de los blogs. Los blogs van a seguir viviendo. La web 2.0, eso que llamamos el concepto, la visión, va a seguir con nosotros, no importa que los expertos la sigan matando, porque son la gente la que la mantiene viva, son las personas las que mantienen vivo este concepto. ¿Pero qué es esto? Bueno, esto está basado en comunidades de usuarios que usan herramientas como las redes sociales, los blogs, los wikis, las autonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio. Mientras que la web 1.0 era una web de lectura, la web 2.0 es una web de lectura-escritura. Pero no solamente de lectura-escritura, es lectura, escritura, videos, audio. Ya a la escritura se le añade, ¿verdad?, estas otras formas de aprender, los videos, los audios.